Entonces, con esto podemos agrupar las principales tendencias en las políticas de ciencia abierta a nivel internacional, ¿sí? Una primera y muy importante es que en ciencia abierta se cuente con reglas obligatorias, en donde los estados y las administraciones públicas establezcan requisitos en los acuerdos o convenios para otorgar subvenciones de investigación, en donde se establece la obligatoriedad de apegarse a principios de ciencia abierta. Y esto lo hemos encontrado en los más diversos países, en donde dice, el Estado dice, ¿quieres plata para hacer tu investigación? Ok, vamos a verificar los méritos, pero también una vez que te vamos a otorgar la plata, tú tienes que comprometerte a manejar tu investigación de acuerdo con los principios de ciencia abierta. El segundo aspecto importante o factor de relevancia para las políticas de ciencia abierta es el manejo de habilitadores. Podemos declarar todo lo que queramos sobre la ciencia abierta, pero para que se concrete se requieren estos habilitadores. ¿Y cuáles son? Contar con una infraestructura adecuada, potente, para compartir datos, para manejar iniciativas para el desarrollo de una cultura científica abierta, para el desarrollo de habilidades y competencias en los grupos de interés, en los grandes actores, investigadores, administradores de universidades y centros de investigación y bibliotecas. Entonces, se necesita infraestructura y se necesita capacitación. El tercer elemento, complementario al uno, al de las reglas obligatorias, es que se otorguen incentivos. Y entonces los incentivos se basan en apoyos financieros para cubrir costos de publicación, generar reconocimientos a investigadores que se manejan en el régimen de ciencia abierta. Cuarto factor, plata. Las palabras no transforman, la inversión sí. Entonces, lo que hemos detectado en las buenas prácticas es que el desarrollo de esas infraestructuras habilitadoras requiere inversión. El quinto es la capacitación para poder atender a esos actores principales que hemos referido. Y pues vemos en las experiencias programas, constitución de redes colaborativas, etcétera, buscando capacitar y compartir buenas prácticas y experiencias. Luego, realizar, el punto 6 nos habla de realizar la transición hacia la ciencia abierta mediante planes y estrategias bien estructurados que indican una acción deliberada para promover la ciencia abierta. Hay un séptimo punto muy crítico, que es buscar mecanismos que hagan compatibles los principios de la ciencia abierta con las legislaciones de propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Ciencia abierta no significa que el conocimiento está en dominio público al 100%, porque también hay reglas de propiedad intelectual que pueden implicar, ¿sí?, apropiación mediante títulos de propiedad industrial, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, pero también derechos de autor. Entonces, ciencia abierta, sí a la transparencia, sí a la replicabilidad, pero también al respeto del derecho
patrimonial y moral de los autores. El octavo punto es evitar el uso indebido de los datos abiertos y es brindar seguridad respecto a la aplicación del conocimiento que está allí publicado. El noveno punto se refiere a que haya políticas que establezcan y den seguimiento a un marco ético, ¿sí?, para promover y establecer ciertas reglas del juego en la ciencia abierta, para evitar el plagio total o parcial, ¿sí?, la suplantación de identidad de los autores, etc. Y el décimo punto, no menos importante por estar al final, es la generación de una coordinación estratégica de los esfuerzos hacia la ciencia abierta, que contemple el abordaje a las diferencias y las asimetrías entre países y sociedades científicas, y que además hace un llamado muy fuerte a mecanismos de cooperación internacional en materia de ciencia abierta. Entonces, estos 10 puntos me parece que pueden constituir el marco como una especie de checklist de lo que tenemos que contemplar para tener una política de ciencia abierta en nuestra región de estudio. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles recomendaciones podemos sintetizar aquí respecto al tema de políticas de ciencia abierta? Primero, manejar una definición consensuada sobre el concepto. En segundo lugar, crear y fortalecer el entorno normativo nacional de ciencia abierta. Y hay avances importantes, pero no está concluido el asunto en todos los países ni a nivel regional. Luego, el fomento de la cultura de la ciencia abierta. Hay que tener en cuenta que la investigación científica ha sido individualista durante mucho tiempo. Entonces, quebrar ese individualismo implica el trabajo sostenido para formar esa cultura de ciencia abierta. La inversión en infraestructura, en recursos humanos y desarrollo de capacidades es esencial. Hay que poner la plata donde se ponen las palabras, si no, no puede haber transformación. La que sigue, por favor. En cuanto a las políticas públicas e instrumentos de ciencia abierta que pudimos documentar, pues aquí les vamos a poner algunos ejemplos relevantes, ¿sí? Aquí ven ustedes los instrumentos que pudimos mapear y analizar con cuidado, ¿sí? Y tenemos el decreto de la Casa Blanca en Estados Unidos, que establece una guía obligatoria en materia de ciencia abierta. Tenemos las políticas de ciencia abierta de Colombia, la ley de creación de repositorios digitales de acceso abierto en Argentina, el plan de ciencia abierta de Francia, ¿sí? Tenemos la estrategia de ciencia abierta de España, también una referencia muy citada, que es el caso de Eslovenia, ¿sí? La coalición europea para impulsar la ciencia abierta en la nube. Luego en China, el repositorio y el marco para el cambio global de la investigación de China, ¿sí? Y luego tenemos la experiencia de India y Malasia con políticas nacionales explícitas en la materia, y también otro ejemplo muy citado que es el de Australia, en donde se establece este Research Commons para los datos de investigación australianos. La que sigue.
Entonces, aquí vemos algunas de las buenas prácticas. No voy a dar todos los detalles porque nos llevaría demasiado tiempo, pero como ya mencionábamos, en Argentina hay una ley nacional de creación de repositorios digitales institucionales de acceso abierto y además la creación de un sistema nacional de repositorios digitales, que fue creado en 2011 para dar soporte a lo que tenemos en la ley. Entonces, ¿qué es lo que ha resultado de esto? Que 45 instituciones académicas estén adheridas al sistema, que se haya creado un portal de datos primarios en acceso abierto, que además se haya sentado la base para la formulación de una política nacional y que 19 instituciones estén adheridas a esos principios de política y que haya proyectos financiados para la creación y fortalecimiento de los repositorios. Nuevamente vemos aquí política y también inversión. La que sigue, por favor. Se ha creado en Argentina un comité asesor en materia de ciencia ciudadana y abierta, ¿sí? Y un programa de sistemas nacionales de grandes instrumentos, facilidades y bases de datos como soporte a la ciencia abierta. La que sigue. En el caso de Colombia, como lo habíamos mencionado, se cuenta con una política nacional de ciencia abierta lanzada en el año 2022, ¿sí? En el contexto del Plan Nacional de Desarrollo de ese país. En el artículo 171 se establece que los resultados, productos, publicaciones y datos derivados de proyectos financiados con fondos públicos deben, obligatoriedad, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Ponerse a disposición de la ciudadanía mediante infraestructuras digitales interoperables. Entonces, mediante esta política se da origen también a un modelo de gobernanza de datos científicos, mecanismos de comunicación pública para abonar a la ciencia ciudadana, se ofrecen incentivos de carácter monetario y no monetario, ¿sí? La cuestión de la capacitación y mecanismos para la interoperabilidad que han dado lugar a la Red Colombiana de Información Científica, que cuenta con 92 instituciones vinculadas.